Bueno, qué lindo poder, ¿no es cierto?, reunirnos hoy y poder alabar al Señor. Yo estaba así feliz de que llegamos 10 minutos más antes, ¿no?, para poder saludarlos a todos los que pude. Cabe destacar que el ósculo santo, el saludarnos los unos a los otros, es una orden, es un mandato, ¿no? Yo debería ser conocido en la iglesia por ser una persona besuqueadora, ¿no es cierto? Alguien que es saludador, ¿no? Porque eso es lo que pasa cuando uno se encuentra con la familia, uno quiere saludar a todos, ¿no? Y ahora tengo un desafío enorme porque tengo que girar así y así para verlos a todos, así que voy a acomodar esto un poquito más para atrás. Ahí le estamos entre todos buscando la vuelta para ver cómo entramos más y mejor. Y bueno, vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que nos dé en este día su gracia, en esta mañana, para poder escuchar su voz. Lo que un hombre tenga para decir no es tan importante. Si alguien se parara acá y hablara de sus experiencias, esto no cambiaría en nada tu vida, sería algo lindo, pero no tendría ninguna trascendencia porque obviamente no viene de parte de Dios. Nosotros creemos que las Escrituras son la revelación completa, perfecta e inerrante de la voluntad eterna de Dios. Y cada vez que son expuestas, nosotros debemos tomarlas como lo que son, la palabra misma de Dios, que obviamente un día cuando estemos delante de Él vamos a tener que rendir cuenta por cómo respondimos ante esa verdad revelada. Así que vamos a orar, porque ahí en Santiago dice que debemos recibir con mansedumbre la palabra implantada, para que por ella crezcamos para salvación. Y yo me preguntaba por qué razón dice mansedumbre, porque a veces nosotros, cuando alguien nos dice lo que no queremos escuchar, ¿cómo se pone nuestro corazón? Se enoja. Y cuando nuestro corazón se enoja frente a lo que Dios nos quiere decir, lo que sucede es que nuestro corazón no va a poder crecer en esa salvación que nos fue dada. Es como que tú eres un granjero y quieres sembrar una semilla y el suelo está cubierto de piedras. Entonces esa semilla, como no va a entrar al suelo, sino a la roca, nunca va a germinar. Y por eso debemos orar, para que cuando la palabra de Dios expuesta hoy caiga en nuestros corazones, nosotros podamos recibirla con mansedumbre, no enojarnos, sino recibirla como de parte de Dios, examinando nuestros corazones, para que esa palabra cumpla su propósito, y es que nos conduzca a que esa salvación que se nos dio pueda verse más en nuestra vida y sea para la gloria de Dios y la bendición de otros. Así que vamos a orar. Amado buen Dios y Padre, te queremos agradecer, Señor. Tú eres el manantial de toda gracia, la fuente de toda bendición. Señor, qué alegría es poder hoy reunirnos un domingo y alabar con el pueblo que fue comprado a precio de sangre. Señor, gracias porque tú nos has dejado una manera única, perfecta, completa de entender quién tú eres y cuál es tu voluntad para nuestra vida. Gracias, Señor, por este precioso libro, la Biblia, porque aunque son 66 libros y fueron escritos por diferentes personas en un rango de 1500 años y muchos de ellos no se conocieron, Señor, reconocemos que este libro guarda una unidad única porque sabemos que fue inspirado por el Espíritu Santo y que todos esos hombres que escribieron no escribieron de sí, sino de lo que tú, Señor, a través de tu Espíritu les diste a escribir, para que a nosotros que estamos en esta época podamos recibir con precisión tu mensaje y podamos conocerte y conociéndote, amarte. Señor, danos de tu gracia en esta mañana para recibir con mansedumbre tu palabra implantada. Danos de tu gracia para que cuando la recibamos no nos enojemos o no murmuremos en nuestro corazón, sino que podamos tomar lo que tú nos dices como una muestra de tu amor a nuestros corazones. Ayúdanos, Señor, para que podamos, todos los que estamos acá, seguir creciendo como iglesia hasta que podamos ser llevados a casa. En Cristo Jesús te pedimos estos favores y te agradecemos. Amén. Amén. Hermanos, ¿cómo aquellos que les gustan los pajaritos, no es cierto? ¿Cómo saben, hermanos, que un tero es un tero? Sí. Bueno, ustedes van en monte y la gente rápido dice, un tero, mira un tero, mira un tero. ¿Cómo identificamos al tero? Bueno, porque este animalito
todo el tiempo tiene un sonido característico de 2 sílabas que repite sin cesar. ¿Qué dice? Tero, 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 ¿no es cierto? Está así el tero. Reconocemos al tero por un sonido que hace constantemente. No lo hace una vez en su vida, lo hace siempre hasta que se muere el tero. Y más aún cuando estamos ahí cerca del nido, ¿no? Lo va a hacer. Ahora, ¿cómo nosotros sabemos que una persona es cristiana? Bíblicamente hablando. O sea, si el tero es reconocido como tero por el sonido que emite sin cesar, entonces podríamos decir que un cristiano es aquel que continuamente emite un tono en su vida a través de su carácter, y es el amor. Los cristianos deben ser reconocidos por la comunidad como personas que constantemente aman a otros. Ese es el distintivo, el sello del cristianismo. Miren, vayamos ahí a Juan, capítulo 13, versículo 35. Rubencito, ¿te puedo pedir un favor? ¿Me puedes traer un vasito de agua? Gracias, amigo. Juan 13, 35. Y vamos a leer desde el versículo 34, ¿no? Dice ahí Jesús: un mandamiento nuevo os doy. O sea, hay una orden que les doy, a quienes les da a los discípulos y a todos aquellos que a lo largo de la historia se iban a levantar como seguidores de Jesús. Este mandamiento es solo para aquellos que siguen a Jesús. No es para todo el mundo, solamente para aquellos que siguen a Jesús y se identifican con Él. ¿Cuál es este mandamiento? Y dice que es nuevo, y es extraño que diga nuevo, porque miren lo que va a decir: que os améis unos a otros, ¿no? Que os améis unos a otros. Este es el mandamiento de Dios. Ámense unos a otros. ¿Y por qué este mandamiento es nuevo? Si cuando tú lees la Biblia ves que en el Pentateuco constantemente todas las órdenes y leyes están relacionadas a amar al prójimo. Dios siempre ha buscado que se amen los unos a los otros. ¿Por qué es un mandamiento nuevo? Porque Jesús va a mostrar de manera completa y perfecta el estándar del amor y la forma en la que uno debe amar. Ningún ser humano va a poder mostrar de forma tan clara, tan precisa, tan completa la manera en cómo nosotros debemos amar. Y por eso es nuevo, porque Jesús va a revelar la forma, y Él va a revelar esta forma a través de lo que Él mismo estuvo dispuesto a hacer. ¿Qué dice Jesús acá? Que os améis unos a otros, dice, como yo os he amado. Jesús está llamando a aquellos que se identifican con Él, a sus seguidores, a amar al otro, pero de una manera. ¿De qué manera? Si Jesús estuviera acá y te diría, tienes que amar, ¿cómo hago para amar? O cuando a alguien le preguntas, qué rico bizcochuelo, ¿cómo te salió ese bizcochuelo tan rico? Me salió, pero tienes que hacerlo de esta forma, no a tu forma, de esta forma si quieres que te salga el bizcochuelo. De la misma manera, podemos nosotros decir que nosotros somos llamados a amar, pero Dios nos ha dado una forma, una única forma de hacerlo. Es de la manera que yo te he amado a ti, tú tienes que amar a tus hermanos. Y eso es muy fuerte y lo vamos a ver después. Dice ahí el versículo 35, en esto, hablando de amar, dice, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos a los otros. ¿Cómo el mundo, hermanos, puede reconocer que nosotros somos creyentes? ¿Cómo el mundo puede reconocer que nosotros estamos siguiendo a Jesús? ¿Poniendo un estado en el WhatsApp? ¿Poniendo un sticker en el auto? ¿Leyendo libros cristianos? ¿Yendo a una conferencia? Acá dice que hay una forma, no hay otra, que se amen los unos a los otros. En esto conocerá el mundo que ustedes me siguen, que ustedes son mis discípulos, que ustedes tienen una relación, una coinonía, una participación conmigo, que os améis unos a otros. Así el mundo conoce. Vamos ahora a Primera de Juan, porque es mi deseo, amados, que todos los que estamos acá nos vayamos con
esto en la mente. Dios nos está llamando como iglesia a algo y tiene que ver en amarnos los unos a los otros. Ese es el sello de tu cristianismo. Esa es la marca de la obra de Dios en tu vida y de tu salvación. Y lo vamos a ver claramente acá en la epístola que estamos estudiando como iglesia en el devocional. Mira, primera de Juan, capítulo 3, versículo 10. Dice, en esto se manifiestan, en esto se reconocen, se identifican, se hacen notar, dice, ¿quiénes? Los hijos de Dios y los hijos del diablo. O sea, en la carta de primera de Juan, tú vas a ver que hay dos polos opuestos. Hay luz, oscuridad, mentira o verdad. Hay hijo de Dios, hijo del diablo. No hay medias. Sí, yo no puedo ser hijo del diablo y sobrino de Dios. O hijo del diablo o hijo de Dios. Izquierda, derecha. ¿Cómo se manifiestan? ¿Cómo se identifican los hijos de Dios y los hijos del diablo? Dice, todo aquel que no hace justicia. Esta palabra, todo aquel que no hace justicia, la palabra justicia significa toda persona que no busca la santidad, que no busca aquello que es bueno y agradable delante de Dios y de los hombres. Sería un hijo del diablo. El hijo de Dios, ¿qué hace? Dice, hace justicia, o sea, vive practicando lo que es justo. Aunque le cueste, aunque le duela, lo hace, camina en justicia. Conoce la voluntad revelada de Dios, pero va en pos de ella, aplicándola a su vida. Vive una vida justa, una vida moral, una vida de acuerdo a la regla. Pero agrega algo, dice, y que no ama a su hermano no es de Dios. Si una persona no hace justicia y no ama a su hermano, no es de Dios. La palabra ahí para hermano en griego es adelphos. Y adelphos no es tu hermano de sangre. Porque nosotros le llamamos hermano ¿a quién? A la persona que nació de mamá y de papá y obviamente compartimos lazos sanguíneos y genéticos y es mi hermano y mi hermana. Pero acá la palabra adelphos en la lengua original, que es en el griego, tiene que ver con alguien que pertenece a la comunidad de creyentes. O sea, si yo doy testimonio y reconozco que soy un seguidor de Cristo, yo tengo que hacerme una pregunta. ¿Yo soy alguien que practica la justicia? ¿Soy alguien que vive buscando vivir de acuerdo a la norma de Dios que ha sido revelada? Esa sería una primera pregunta. Y otra pregunta sería, ¿yo soy alguien que ama a la iglesia? ¿Yo amo a los hermanos de la iglesia? Esta palabra amor es una palabra que quizás se ha tergiversado acá en el mundo. El amor cristiano no es un sentimiento y tampoco es una expresión que tú haces hacia otro que lo merece. El amor es una muestra desinteresada y sacrificial por otro que no lo merece. Ese es el amor cristiano. Es hacerle bien a otro de manera completa y sacrificial, pero no lo merece. Si el amor cristiano que tú le das a otro es el resultado de que el otro lo merece, eso no se llama amor. El amor de Dios no es así. El amor ágape se revela a través de un corazón que está dispuesto a dar todo por otro, sacrificarse por otro, aunque la otra persona no tenga nada, ni siquiera 1% de merecimiento ante aquello que uno quisiera darle en ese amor. Así que aquí vemos cómo se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. O sea, yo no puedo, hermanos, andar por la vida diciendo que soy cristiano y no amar a los hermanos de la iglesia. Yo tengo que amar a los hermanos de la iglesia porque ya nos ha sido impartido una naturaleza que nos mueve a amar a los hermanos. Así que es un distintivo. Jesús mismo dijo, si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? O sea, yo no debo pensar, escuchen, ¿a quién es más fácil amar? A los que te hacen bien. ¿A quién es más fácil saludar? A los que te saludan. ¿A quién es más fácil dar? A los que te dieron. ¿A quién es más fácil visitar? A los que sí te visitaron. ¿Por quién es más fácil preocuparse? Por aquellos que sí se preocuparon por ti. ¿A quién es más fácil llamar y mandar mensaje?
a los que sí te mandan mensaje y toman la iniciativa de hacerlo. Bueno, Jesús dijo, si tú amas de esta manera, si solo tú amas a los que te aman, ¿qué recompensas hay? ¿Qué retribución hay? ¿Qué resultado hay? Y Jesús dice, ¿no hacen lo mismo los publicanos? Los publicanos eran judíos que estaban fuera de la comunidad de pacto. Eran personas que se caracterizaban por el engaño y la extorsión. O sea, eran personas que obviamente amaban a quienes los amaban porque detrás de eso había un egoísmo y un orgullo, ¿no es cierto?, patente, continuo. Así ama el mundo, hermanos. El mundo ama a los que le aman. Las frases en Facebook son interesantes. Métete a Google y ve ahí frases de amor y dice, ama a quien te ama. Valora a quien te valora. Hazle bien al que te hace bien. Y el que no te merece, aléjate. El que no te merece. Imagínate cómo el mundo, ¿sí?, ha tergiversado la palabra amor y muchos cristianos nos hemos tragado el cuento. Los cristianos no valoramos a los que nos valoran. Los cristianos nos damos a los que nos dan. Los cristianos no saludamos a los que nos saludan. Los cristianos amamos a los que no son dignos de amar y primero empieza por casa. Tú y yo debemos amar a los hermanos y a los que no lo merecen también. Porque si un hermano de la iglesia merece que tú le ames, ya no es amor. Y si solo amo yo a los hermanos que me aman, si valoro a los que me valoran, si visito a los que me visitan, si trato bien a los que me tratan bien, hermanos, eso hacen los hombres que estaban fuera del pacto en Israel, los publicanos. No hay ninguna recompensa y nada espiritual ahí, solamente carnalidad egoísta. Porque así hace el mundo. Ahora, si Dios nos ha llamado a amar, ¿qué significa amar en lo práctico? Bueno, durante estas 2 últimas semanas hemos especificado, Dios nos ha especificado y aclarado a través de las Escrituras que amar a los hermanos significa ser humilde. ¿Se acuerdan qué significa ser humilde? Vamos ahí a Efesios, que es lo que hemos estado estudiando. Efesios, capítulo 4, Pablo llama a los hermanos a vivir de una manera, a caminar de una manera, a comportarse y a responder de una manera. Y dice ahí en el versículo 1, yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Dios nos llama a vivir de acuerdo al llamado que nos ha hecho. Él nos ha llamado de las tinieblas a la luz. Él nos ha llamado a su reino y a su gloria. Él nos ha llamado a la santidad. ¿Y qué significaría esto? Dice ahí Pablo en el versículo 2, que los creyentes deben andar, dice, con toda humildad. ¿Qué es la humildad? Es mirar a otro como superior a ti mismo y escoger renunciar a tus derechos para priorizar el bien del hermano antes que el tuyo. Eso es la humildad. Cuando yo entro a la iglesia, yo no estoy pensando cómo debo ser tratado, sino cómo yo voy a tratar. Cuando yo entro ahí por esas puertas, yo no debo pensar de mis hermanos quién me va a tratar bien o quién me va a servir. Cuando yo entro por esa puerta, yo debo tener este corazón, Señor, ¿cómo puedo hoy servir a mis hermanos mejor? ¿Cómo puedo tratar mejor a mis hermanos hoy? Porque eso se supone que es ser humilde. Cuando tú miras a tu hermano y tú no lo ves a tu hermano por debajo de ti, sino que tú lo ves como superior a ti. Esto de rebajarte no es algo que el hermano hace hacia ti. Tú te rebajas porque tú vas a priorizar a tu hermano. Esa es la humildad. La humildad es esa característica preciosa que te lleva a pensar en otros antes que en ti, a priorizarlos antes que a ti. Y esto significa, obviamente, que debo manifestar en mi vida. Debo ser una persona humilde dentro de la iglesia. Yo les explicaba que la mayoría de situaciones conflictivas que pasan en nuestra comunidad y en otras comunidades tiene que ver con una falta de humildad. Porque los problemas y los conflictos vienen, las heridas vienen cuando otro me trató como yo creo que no debería tratarme. O cuando creo que otro debió de haber respondido a mí de otra manera que yo debería haber esperado que responda. Pero cuando yo soy humilde y no estoy buscando lo mío propio, difícilmente alguien va a tener conflictos con otros. Porque diríamos que la falta de humildad, o podríamos decirlo, el orgullo cuando es herido,
responde con falta de humildad. Y esa falta de humildad se ve en la ira pecaminosa. Por eso la segunda característica que revisamos la anterior semana es que no solo debemos andar en humildad, sino en mansedumbre. ¿Qué es la mansedumbre? Es tener las emociones bajo control. Significa que cuando alguien me agravia, me ofende, pisotea mis derechos, me menosprecia, es indiferente, ¿yo qué voy a hacer? Le voy a tratar con amabilidad y dulzura. La mansedumbre no es una persona que se ríe todo el tiempo, una persona que saluda todo el tiempo, una persona que es apacible todo el tiempo. La mansedumbre es cuando dentro tuyo todo en ti quiere decir una palabra fea, reaccionar de manera fea, actuar de manera fea, pero como amas al hermano, tú retienes esa ira dentro tuyo y a través de la obra del Espíritu Santo escoges responderle ante el agravio con amabilidad, con dulzura y no lo dañas. Eso solo lo puede hacer un creyente. ¿Sí? Por eso Pablo dice que somos llamados a esto, porque fuimos escogidos, ¿no? Y hoy vamos a revisar una última característica. Aquí cerramos nuestra serie y en octubre volvemos otra vez a Primera de Corintios. El título de la predicación de hoy es Soporta con paciencia a los hermanos. Miren qué hermoso título, ¿sí? Una música para nuestros corazones, ¿sí? Un dolor fuertísimo para nuestras carnes. Pero el Señor nos da la gracia y Él nos dice, esfuérzate en la gracia. Así que vamos a leer ahí el versículo, vamos a leer del 1 al 2, ¿sí? Para que se nos siga grabando en el corazón. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros. ¿Sí? Soportándoos con paciencia unos a otros. ¿Qué significa soportar? El sentido de soportar tiene que ver con resistir algo desagradable o difícil. Resistir algo desagradable, difícil o doloroso. Eso es soportar. ¿Viste cuando alguien dice es insoportable esto que estoy viviendo? Significa que ya no banco más el dolor, ya no banco más el sufrimiento, ya no banco más la incomodidad. Pero acá esta palabra soportar es un llamado a la resistencia cristiana. Es un llamado a permanecer en una situación en donde constantemente vas a recibir dolor, donde constantemente va a haber algo que te desagrada o algo que es difícil. Mirá en 1 Corintios 4:12, vemos que Pablo utiliza también esta palabra. Primera de Corintios 4:12. Dice ahí, nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos, nos maldicen y bendecimos, padecemos persecución y la soportamos. Pablo acá está usando la palabra soportar. ¿Qué es lo que Pablo soporta? Dice acá, la persecución. Padezco persecución. Pablo está sirviendo al Señor. Pablo ha sido llamado a predicar el Evangelio. Y por esta causa, por este llamado, el apóstol Pablo está padeciendo persecución. El apóstol Pablo es continuamente perseguido, continuamente injuriado. Personas buscan dañarle y otras ya le han dañado. Pablo sufrió ahí una embestida con piedras, ¿no? Cuando estaba predicando el Evangelio en Listra, casi muere. Entonces Pablo dice que él padece persecuciones y las soporta. Mira, es interesante porque esto de soportar significa quedarte en el lugar donde estás y bancarte el sufrimiento, no dejando de hacer lo que has sido llamado a hacer. Imagínate hablando de la maternidad, imagínate que tú eres una mamá y tienes bastantes cosas que hacer en casa, ¿no? Y aunque en tu corazón tú no quisieras estar en la casa, te quedas ahí y sigues haciendo lo que eres llamada a hacer a pesar que te cuesta. ¿Por qué? Porque eso significa resistir. Ahora imagínate si una mujer dice,
no me banco más el trabajo de la casa, no me banco más el trabajo con mis hijos. Y deja una nota ahí y dice, he decidido abandonarlos. ¿Sí? Entonces, esta mujer ha dejado de resistir, ha dejado de soportar, ya no se banca más el dolor, el sufrimiento o la incomodidad, entonces ella renuncia. Pero otras personas le dicen, qué aguante, ¿no? Qué aguante que tenés. ¿Alguna vez escuchaste eso? ¿Cómo haces para aguantar tanto? Bueno, eso es lo que significa la palabra soportar. Significa resistir por largo tiempo, resistir el dolor, la incomodidad. Pero ¿en qué sentido esto tiene que ver con los hermanos? Significa lo siguiente. En el contexto de Pablo, soportar es resistir los agravios, los pecados de mis hermanos, lo que me molesta de mis hermanos o me duele de mis hermanos, sin que esto me impida seguir estando e invirtiendo en mis hermanos. ¿Qué les parece eso? Voy a hacerlo más despacito. Soportar en el contexto en que dice Pablo significa resistir los agravios, los pecados, lo que me molesta y me duele de mis hermanos, sin que esto me impida seguirles amando e invirtiendo en ellos. Imagínate que hay ciertos hermanos, porque somos una comunidad de pecadores, o un día tú pecas contra los hermanos o un día los hermanos pecan contra ti. Y llega un momento en que tú dices, bueno, yo durante varios años he sido manso con mi hermano, pero ahora ya no me lo banco más. Así que yo voy a abandonar lo que tenga que abandonar, incluso la iglesia, porque ya no soporto la situación con mi hermano. Cuando yo digo ya no soporto más la situación con mi hermano, yo estoy diciendo lo siguiente, no quiero amar a mi hermano y como no quiero amar a mi hermano, he escogido el camino del odio y por tanto me voy. Eso es en una situación ya explícita, no se ve claramente la falta de amor o el odio, pero hay formas sutiles. Estas formas son sutiles, pero existen en nuestra congregación y en algún momento las hemos hecho. Que un hermano nos agravió, nos hizo doler por algo que dijo, alguna actitud que tuvo, y nosotros empezamos a dejar de estar. Dejamos de visitarle, dejamos de escribirle, dejamos de saludarle, dejamos de estar en las reuniones donde ese hermano está, porque queremos evitar el conflicto. Evitar el conflicto resistiéndome a amar a mi hermano es solamente sumar más conflicto como un volcán que en algún momento va a erupcionar de la manera que uno menos se imagina. Pequeñas decisiones de falta de amor conducen a un cristiano a terminar una relación a la que es llamado a tener con sus hermanos dentro de la iglesia. Eso significa, hermanos, soportar, resistir. Aunque mi hermano me agravie, aunque mi hermano diga cosas que a mí me duelen, aunque mi hermano, ¿no es cierto?, me ofenda, me menosprecie, mi hermano sea indiferente, mi hermano no me valore, yo voy a seguir estando al lado de mi hermano, voy a seguir invirtiendo en mi hermano, voy a seguir amándole. Eso significa soportar, soportar. Esto de soportar puede que no sea algo sencillo, pero mirá lo que Pablo suma a la palabra soportar, porque va a explicar de qué manera. Dice soportar y pone una palabra más que dice ¿con qué? ¿Con qué debemos soportar? Dice ahí con paciencia. Nosotros tenemos que soportar con paciencia. ¿Qué significa paciencia? Significa largura de ánimo. Largura de ánimo. ¿Y qué significa esto de largura de ánimo? Significa que yo tengo que soportar el agravio, el pecado, la inmadurez de mi hermano, la ofensa de mi hermano, el menosprecio de mi hermano, por largo tiempo. ¿Sí? Por largo tiempo. Yo no voy a explotar con mi hermano frente a todo lo que hace y me ofende, sino que voy a soportarle por largo tiempo.
Eso significa paciencia. Y la pregunta es, ¿por qué yo debería soportar por largo tiempo a mis hermanos? Primero, hermanos, porque a ti Dios te soporta por largo tiempo. Yo te quiero hacer una pregunta. ¿Qué ofensas tú a diario haces a Dios sabiendo que son agravios delante de Dios? Te hago una pregunta. Pensá. Y la repito. ¿Qué agravios, qué ofensas, qué pecados tú sigues cometiendo delante de Dios, sabiendo que son pecados delante de Dios y que ya te han dicho que son pecados, pero tú los sigues haciendo? En pensamiento, palabra y obra, hermanos, todos los que estamos acá. ¿Y Dios te sigue soportando con paciencia? Sí, porque Dios sigue estando, Dios sigue invirtiendo en tu vida, sigue haciendo la obra de gracia en tu vida, no se aleja de ti. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios de amor, y ese Dios de amor te llama a hacer lo mismo que Él hace. ¿Por qué entonces yo debería soportar a mi hermano por largo tiempo? Porque Dios hace lo mismo contigo. Porque si yo pretendo no hacer con mi hermano lo que Dios hace conmigo, eso me haría a mí un hipócrita. Porque estoy queriendo que Dios me trate de una manera cuando yo no estoy dispuesto a hacerlo con mi hermano. Allí en la parábola de los deudores, en Mateo es claro. Si yo te perdoné aquella gran deuda, ¿por qué no hiciste lo mismo con él, con tu consiervo? Siervo malvado, toda aquella gran deuda te perdoné porque me lo pediste. ¿No debías hacer tú también lo mismo? Cuando yo, querido hermano, no soporto con paciencia a mi hermano, yo también soy un hermano malvado. Porque si Dios me soporta con paciencia a mí después de 20 años de cristiano, ¿por qué yo no soportaría a mi hermano por 5 años, por 3 años? A veces uno se puede enchinchar, ¿no? Decir, Diego, pero mirá, sigue haciéndome lo mismo. ¿Y tú, no sigues haciendo muchas cosas lo mismo delante de Dios? ¿Dios sigue estando en tu vida? ¿Sigue poniéndote el techo, el plato de comida? ¿Sigue manteniéndote en pie? Si Dios lo hace contigo, ¿por qué no lo haces con los hermanos? Jesús dijo, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo los amo. No dice como yo los amé, como yo los amo. ¿Por qué? Porque el amor de Dios es un presente continuo. Como yo los sigo amando, Dios nos sigue soportando con paciencia. La segunda razón por la que nosotros debemos soportar a los hermanos con paciencia es por esto. ¿Qué persona cambia hermanos de la noche a la mañana? Nadie, hermanos. Nadie, hermanos. Ahí en el libro de Romanos dice que los fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles. Hermanos, todos estamos en diferentes procesos de madurez cristiana. Hay algunos que ya tienen 10 años, pero todavía no les resplandece en algunas áreas de su vida la verdad de Cristo. Y hay que seguirlo soportando. Entonces tú no te pareces al hermano, ni el hermano se parece a ti, ninguno. Estamos en diferentes procesos de la vida, en diferentes etapas de la vida, con diferentes pecados. Cada uno de nosotros somos un mundo que Dios está buscando rescatar diariamente a través de su gracia, a través de la obra del Espíritu Santo. Entonces tus hermanos no van a cambiar de la noche a la mañana, como tú tampoco vas a cambiar de la noche a la mañana. Y como tú no cambias de la noche a la mañana y Dios sigue regándote, Dios sigue abonándote para que florezcas, lo mismo tiene que pasar en la vida de los hermanos. Yo me acuerdo las niñas habían sembrado, es muy buena esta estrategia de ayudarles a los niños a crecer en paciencia, ayudándoles a sembrar cosas. Y las niñas habían sembrado tomates. Y los tomates los regábamos, no salía nada. Hasta yo ya no quería regarlos. Y yo le decía a mi esposa, ¿para qué seguir regando? Ocupa espacio la maceta. Y mi esposa me decía, sé paciente, ya va a salir. Las niñas seguían regando. Pasaron bastantes meses, ojo, y no salía nada. Pero en un momento salió así una hojita verde y después otra acá. Y estábamos contentos, ¿por qué? Porque ¿qué hubiese pasado si no hubiésemos sido pacientes? Si hubiese muerto.
la planta. Muchos de nosotros somos así con nuestros hermanos. Pero Diego, ya le fui a visitar. Pero Diego, hablé con él y no cambia más. Ya fuimos con 2 hermanos y no cambia más. Seguí invirtiendo, seguí abonando, seguí estando, seguí mensajeando, seguí orando, seguí regando, seguí extendiendo gracia, porque es lo mismo que Dios hace contigo, querido hermano. Eso significa soportar con paciencia. Me voy a quedar al lado tuyo hasta que Dios termine la obra en ti. Y me voy a bancar todos los agravios, las ofensas, porque eso significa amar. Eso significa amar, hermanos. Esto que les estoy contando es contracultural hoy. El mundo te dice, aléjate de lo tóxico. ¿Y a qué le llaman lo tóxico? Al que te ofende, al que te agravia, al que te menosprecia, al que es indiferente. Eso es lo tóxico. Aléjate de lo tóxico. Hermanos, tú eres tóxico, yo soy tóxico, porque todavía el pecado habita en nosotros. En alguna medida, yo soy tóxico para ti, tú eres tóxico para mí. Y hasta que Dios quite eso tóxico por su obra redentora a través del Espíritu Santo, vamos a tener que amarnos, soportarnos unos a otros con paciencia. Esa es la vida cristiana. Este es el Evangelio, una vida de amor. Ahora, hermanos, acá dice el apóstol Pablo que hay un pequeño ingrediente, ¿no? Dice, soportaos con paciencia, y me encanta cómo el Señor ha puesto las palabras. Porque dice, sopórtese con paciencia. Para este punto, tu carne debe estar con un ACV o a punto de un ACV. Tu carne debe estar en shock. Soportar con paciencia por largo tiempo hasta que mi hermano cambie, el que me ofende, el que me agrave, el que me menosprecia, seguir estando al lado, es una locura. Pero acá le suma el apóstol Pablo este ingrediente. ¿Qué dice? Hermanos, amor. Soportar con paciencia no se puede lograr si no hay amor. Cuando tenemos amor, nosotros vamos a estar al lado de nuestros hermanos, porque el amor cubre multitud de faltas. El amor cubre. El amor cubre. El amor perdona. Da nuevas oportunidades. Sin amor no puedes soportar al hermano por largo tiempo. No vas a poder hacerlo. Se requiere amor. Porque esto de soportar y esperar por largo tiempo no es un llamado a la resignación. Imagínate, bueno, este no va a cambiar más. Cuando Cristo venga, cuando esté Dios subiéndolo, ahí va a terminar lo que tanto estos años me tuve que bancar. Eso es resignación, hermanos. Y ¿sabes? Cuando uno se resigna, la persona que está al lado lo nota. Lo nota con las actitudes, con las miradas, con los gestos. Tú no vas a cambiar más, entonces me resigno. Me voy a quedar al lado tuyo, pero me resigno. Ese no es el amor cristiano. Cuando tú amas a otro en amor, tú lo miras con esperanza. Tú dices, quizás esta vez Él va a cambiar. Siempre estás esperando que Dios termine su obra, como nosotros cuando regábamos los tomates. Quizás la próxima semana ya van a nacer los primeros brotes. Y cuando no nacía los seguíamos regando, quizás la siguiente. El amor cristiano no es resignación, es esperanza. Mi hermano va a cambiar. Pablo dijo, estoy seguro que la obra que Dios empezó en vosotros la terminará. Hoy yo no veo la obra de Dios en tu vida, quizás tú puedas decir en mi hermano, porque tampoco tú la ves en mi vida completamente. Pero yo me voy a quedar al lado tuyo hasta que pueda ver esa obra en ti. Y tú quédate al lado mío hasta que tú la puedas también ver en mí. Para que cuando estemos en el cielo y nos veamos los unos a los otros, podamos recordar qué lindo fue estar al lado tuyo hasta que Dios tomó e hizo la última pincelada. Saben, yo me ponía a pensar en una ilustración en cuanto al amor que soporta con paciencia, y se me venía a la mente esto de los padres y los pañales. ¿Sí? ¿A quién le gusta cambiar pañales?
Para algunas personas es el momento más trágico de la historia de su vida, ¿no es cierto? Hay personas que cuando cambian el pañal no le produce nada bueno, por el olor, por la incomodidad, ¿no es cierto? No es sencillo. En promedio, ¿cuántos pañales se cambia a un niño entre los primeros meses hasta que tiene el año o hasta los 2 años? ¿Saben cuánto? Ahí estuve averiguando. 2.280 pañales en el primer año de vida del bebé. Eso es un montón, 2.280. Agárrate, Catalina, para los que estamos ahí esperando, ¿no? 2.280 pañales. Imagínense en cuánto es eso en presupuesto. ¿Cuántas veces un papá y mamá le cambian a un bebé, ¿no?, el pañal? 5 a 10 veces al día y depende del bebé, porque hay otros que son más de 10 veces. Imagínate que tú llevas a tu bebé a la casa y a la hora le cambias un pañal. Después de media hora otro pañal. Después de horas otro, y otro, y otro, y otro, y otro. Toda la semana, todos los días. Y tú dices, este bebé está roto, tengo que devolverlo. Ya no me lo banco más. A cada gato se hace encima. Y agarrás y lo das en un centro de adopción, porque ya no soportas que se siga haciendo encima a cada gato, y a veces se hace encima cuando tú estás con toda la casa llena de cosas. O como papá llegas de laburo y tu esposa dice, teneme un gatito al niño, sácale los gases. Yo me acuerdo un día la Gaby me dejó a la Luchi cuando era bebé, y la Gaby llegó a casa, estaba en el baño, y llegó al cuarto, estaba yo embagado, la cortina, la Luchi, era todo un enchastre, porque éramos primerizos. ¿Por qué nosotros no nos deshicimos de nuestra hija? Por 2 cosas, pensando en esto. Porque hay un vínculo familiar que nos une y hay amor. ¿Sabes qué? A veces nosotros con los hermanos vamos a tener que enfrentar como un cambio de pañales. ¿Otra vez lo mismo? Sí, volverlo a cambiar, volverlo a perdonar, volver a hablar con él. Bancátelo de vuelta. Porque los bebés no usan pañales para siempre. Y tampoco los hermanos van a quedarse así para siempre. Porque Dios va a terminar su obra en ellos. Pero qué lindo saber que uno se quedó con ellos, a pesar de todo lo que hacían. Porque uno les amaba. Y uno les amaba porque somos una familia en la fe. Es la familia, hermanos, de Cristo. Es la familia de Dios. Si tú me preguntas aquí, Diego, ¿por qué tengo que seguirme bancando a esta persona que me ofende, que me agravia? Todo el tiempo, Diego, muchas veces, hasta las he contado. Porque es tu familia y porque eres llamado a amar, como a ti Cristo también te ama. Algunas preguntas para terminar. ¿Hay cosas que los hermanos de la iglesia hacen y te molesta, te duele y te ofende? ¿Quieren alzar la mano? ¿Hay cosas que los hermanos de la iglesia hacen y te molesta, te duele y te ofende? A veces pensando con los hermanos que tienes en tu casa, que uno es tu cónyuge o el otro puede ser tus hijos o tus padres. ¿Sí? Estas cosas que te molestan, te duelen o te ofenden de los hermanos, ¿te han llevado a alejarte de los hermanos o a ser indiferente? ¿Sabes que el problema no es que los hermanos te ofendan todo el tiempo? El problema también es que tú todo el tiempo escoges ya no estar al lado para ayudarles. ¿Sí? ¿Cómo respondes ante esto que hacen los hermanos? ¿Sigues estando al lado de ellos? ¿Sigues buscándoles? ¿O eres indiferente? ¿Sigues buscando tener una relación cercana y armoniosa con aquellos que te han ofendido, agraviado o tienen un comportamiento inmaduro? Ese es el sello del cristianismo, hermanos. Si hay un hermano que constantemente te ofende, entonces, ¿qué haría Cristo? Cristo constantemente seguiría dándole oportunidades, seguiría buscándole, seguiría estando cerca para influenciarle y ayudarle. Eso haría Cristo. Eso tienes que hacer tú también. ¿Has perdido la paciencia al ver que los hermanos siguen haciendo cosas que te molestan, te ofenden o en las que no estás de acuerdo? Quizás tú dices, Diego, ya soporté mucho, pero ya no puedo seguir soportando más. Entonces dejaste el camino de la luz y estás ahora en la oscuridad, porque es por largo tiempo.
porque también por largo tiempo Cristo te sigue soportando a ti. ¿Crees que los hermanos van a cambiar de la noche a la mañana? No, hermanos, no van a cambiar de la noche a la mañana. Tú vas a hablar con ellos. Si alguien te ofende, hermano, ve y habla con él a solas, como dice Mateo. Si tu hermano te sigue ofendiendo, bueno, ve y busca a otras personas. Pero si tu hermano sigue ofendiéndote, agraviándote, siendo indiferente, Jesús, ¿qué dijo? Si 7 veces pecare contra ti en el día y viniera a ti diciendo, perdóname, perdónale, dijo Jesús. ¿Vives amargado y resentido con los hermanos que te han ofendido o tienen un comportamiento que a ti te molesta o consideras pecaminoso? Hermanos, quítense toda amargura, enojo, ira, gritería y malicia y maledicencia. Quítense, perdonen a los hermanos que les ofenden, sigan perdonando, sean una fuente de gracia para ellos. El hermano que constantemente te ofende, te agravia, pisotea tus derechos y te menosprecia, es un hermano que necesita abundante gracia, como tú la necesitas. Tú vas a elegir si ser como Cristo o ser como el mundo es con aquellos que constantemente les ofenden. Ponete al lado. Quizás Dios esté usando ese hermano para forjar en ti el carácter de un cristiano. ¿Qué crees que te impide soportar con paciencia a los hermanos? ¿Qué sería? ¿Qué pasa cuando tú dices, ya no quiero resistir más esto que me duele, me ofende o me incomoda de mis hermanos? Ya no quiero soportarlo más. Estoy cansado y harto de seguir esperando. ¿Qué es lo que te impediría seguir haciendo eso? La falta de amor, hermanos. Es la falta de amor. La falta de amor. Si tú estás así, la razón es la falta de amor. Cuando estés delante de Cristo, tú no vas a tener que rendir cuentas por cómo otros respondieron a ti. Tú vas a tener que rendir cuentas por cómo tú respondiste a otros a pesar de lo que ellos te hacían. Y es si amaste o odiaste. No hay términos medios. Y cierro con esta pregunta. ¿Dios no te soporta a ti con paciencia en amor hoy? ¿A quiénes Dios lo sigue soportando? En la semana, ¿cuántas veces nos pides perdón? Todos, hermanos. No hay uno acá que en la semana pueda decir que no ofendió en algún sentido a Dios, en pecado de omisión y comisión. Y Dios, te hago una pregunta, ¿sigue escuchando tus oraciones? ¿Sigue respondiendo tus oraciones? ¿Sigue proveyéndote gracia abundante? A todos, hermanos. Entonces, ve tú y haz lo mismo con tu hermano, porque un día vas a tener que rendir cuentas delante de Dios. Ámalos. Sigamos cambiando los pañales, porque no va a ser para siempre. Cuando un día veamos a nuestro hermano en la gloria y yo vea a mi hermano en la gloria, ya no habrá más pañales que cambiar. Toda la obra estará terminada y adoraremos al Cordero delante del trono, libres de pecado para siempre. Amén. Para los que están acá y han escuchado este sermón y dicen, eso es imposible. Sí, tú no puedes amar así si vienes por primera vez. Es imposible. Tú no puedes cumplir esto que dicen las Escrituras. Entonces, ¿por qué las Escrituras lo enseñan? Porque para poder amar de esta manera, tu corazón tiene que ser lavado por la sangre de Cristo. Si tú no puedes hacer esto, ven a Cristo. Él murió en la cruz para darte un nuevo corazón, un corazón que ame. Hermano, y si tú no estás haciendo esto con tus hermanos, pídele primero perdón al Señor. Y después anda a la casa de ese hermano que es insopor, ¿sí? Y decirle, perdóname, porque yo no he sido amoroso contigo, como Cristo lo ha sido conmigo. Y quizás ese hermano te diga, vos también sos insopor, y te enteres en ese momento. Así que, hermanos, amen como Cristo les ama dentro de la iglesia, para gloria y alabanza de Él. Amén. Vamos a ponernos de pie.